Listo, chicas, buenos días nuevamente. Ya empezamos a grabar la videollamada y en estos momentos voy a empezar a compartirles mi pantalla para poder hacer la introducción del tema del día de hoy. Entonces, eh, recordemos que si tenemos alguna duda o inquietud de la clase que acabo de pasar, en la cual vimos algo de ecuaciones químicas y reacciones químicas, podemos solucionarlas ahorita, al final de la introducción de este tema. Entonces podemos trabajar las dudas de la clase pasada y las dudas o inquietudes que se generen con la introducción del tema del día de hoy. De igual forma, después de la introducción del tema, les comparto los soportes que he venido compartiéndoles. Me parece que es una buena herramienta para terminar de complementar la información que les doy. Y eh, entonces vamos a arrancar con la clase de nosotros del día de hoy. Siguiendo con el tema, la clase pasada, la clase que vimos hace 8 días, fue o tuvo que ver con el planteamiento de las ecuaciones, con las partes de las ecuaciones químicas y con algo de reacciones químicas. ¿Qué son reacciones químicas? ¿Qué tipos de reacciones químicas encontrábamos? Y la clasificación. Entonces podíamos encontrar reacciones de sustitución, de desplazamiento, perdón, de síntesis o adición, que era la primera, de desplazamiento simple, de desplazamiento doble, de neutralización y otro par que se me escapan por ahora. Para el caso del otro tema, habíamos visto en los planteamientos de las ecuaciones químicas, por qué se representaban así las simbologías que se utilizaban o se empleaban para plantear estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Para el caso del día de hoy, y siguiendo con el tema pasado, que es la continuidad de este tema, y es bastante importante, es el método de balanceo de las ecuaciones, es decir, cómo podemos balancear y cómo podemos dar cumplimiento a esos requisitos de los cuales hablábamos en las ecuaciones químicas, que era la conservación de la materia, la carga y la energía, y que éstas correspondieran a un proceso real. Entonces, esto tiene que ver con el primer requisito de, de, de que una reacción, una ecuación se escriba correctamente, que es el principio de la conservación de la materia. Entonces, vamos a entender esta premisa con el primer tema del día de hoy, de la semana 15, que es el balanceo de las ecuaciones o de las reacciones químicas por el método del balanceo por tanteo, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver por qué se le denomina así, método por tanteo. Y luego de este tema, vamos a trabajar estequiometría química, algo de estequiometría. Comparto con ustedes un video muy completo de estequiometría, pero entonces por ahora, como dicen las instrucciones, en las indicaciones, solo vamos a ver hasta el minuto 22, pues es el tema que va o que nos compete hasta el momento, ¿de acuerdo? El resto del soporte audiovisual tiene que seguir viendo con estequiometría, claro, sigue viendo con estequiometría, pero entonces son unos cálculos un poquito más avanzados y a lo que se refiere con porcentajes de rendimiento y demás. Pero entonces por ahora vamos a profundizar en el método del balanceo por tanteo y para el caso de la estequiometría solo vamos a ver la relación entre los cálculos de gramo a mol y mol a gramo y factores de conversión que trabajamos desde la primera clase. Entonces, eh, chicas, perdón, la introducción al tema del día de hoy lo vamos a ver desde el documento uno, los desempeños, los cuales nos hablan del tema a trabajar el día de hoy. Entonces, en esta asignación les comparto la instrucción, les comparto la instrucción del tema junto con unos soportes audiovisuales, como les venía diciendo, ahí se encuentran la explicación, las indicaciones de este primer documento. Entonces, recuerden que cuando nosotros estamos avanzando eh, de dos temas por clase eh, para este ciclo, lo que yo hago y lo que yo decido es que debemos trabajar o trabajamos en la primera semana como trabajo en clase y para el caso de la segunda semana, después de haber dado la introducción, la vamos a trabajar como una tarea, ¿de acuerdo? Entonces, el tema del día de hoy, el trabajo en clase del día de hoy,
tiene que ver con la primera semana, que es la semana 15, y es con el balanceo de ecuaciones químicas. Entonces, el balanceo de ecuaciones químicas eh, nos va a direccionar la actividad del día de hoy y ya vamos a empezar a explicar algo acerca de esto, de qué se trata y por qué se debe balancear, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, para el caso del balanceo del día de hoy, eh, tomé como ejemplo la ecuación que tuvimos, que estuvimos trabajando hace, hace 8 días, esta de aquí, para socializar un poquito acerca de las ecuaciones químicas, de cómo se determina una reacción y demás, ¿de acuerdo? Entonces, tomé esta ecuación para poder eh, explicar y dar introducción al tema del día de hoy, que es el balanceo por tanteo. Entonces, chicos, como nosotros habíamos escuchado hablar de de la premisa, nuevamente para la persona que ingresó a la videollamada hace poco, de que en las ecuaciones químicas se tenían que cumplir con el principio de conservación de la materia, la carga y la energía. Este tema tiene que ver con ese primer principio, con esa premisa. Recordemos que estas fueron las partes eh, de, de la ecuación que vimos hace 8 días, ¿de acuerdo? Entonces el subíndice, el coeficiente estequiométrico, eh, la flechita y el símbolo de más. Entonces, ¿cuál es la idea en cuanto a balanceo? El balanceo por tanteo o el balanceo en química que me está indicando, me dice que todo, absolutamente todo lo que tengo antes de la flechita, es decir, eso que ustedes están viendo que estoy subrayando, todo esto de acá, todo lo que encontramos antes de la flechita, tiene que encontrarse justo después de la flechita, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos el siguiente ejercicio y veamos por qué esta reacción química, que es la obtención del óxido de magnesio, está perfectamente balanceada. Ahora, eh, ¿cuál es la idea para trabajar en este apartado? Que para que nosotros trabajemos con este apartado del balanceo de ecuaciones por tanteo, tenemos que tener en cuenta, y muy en cuenta, y muy importante, el coeficiente estequiométrico, ¿de acuerdo? El coeficiente estequiométrico va a ser el número que nos va a permitir jugar, entre comillas, con la cantidad de materia, de elementos, de compuestos o de sustancias en la misma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir la misma ecuación sin coeficientes estequiométricos y ya les explico por qué. Entonces, tenemos lo siguiente. Va a ser la misma ecuación, ¿de acuerdo? Tenemos el oxígeno eh, que va a reaccionar con magnesio y esto me va a producir óxido de magnesio, ¿de acuerdo? Esta de acá es la reacción que tenemos al lado. Es exactamente la misma reacción. Exacto. Es exactamente la misma reacción, ¿de acuerdo? Entonces, para este ejemplo, vamos a notar lo siguiente. Bueno, esto está reaccionando y esta es la flechita que me está indicando que se está produciendo. Entonces, al lado derecho tenemos la misma ecuación, la misma reacción química que es la producción del óxido de magnesio, pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta algo. Voy a dejarlo un poquito separado para que podamos empezar a ver cómo trabajamos con estas ecuaciones químicas. Entonces, ahí, y este de acá lo voy a dejar un poquito también corrido para que veamos. Listo, perfecto. Listo. Esta ecuación, esta reacción es la misma que tenemos al lado izquierdo, solo que no está balanceada, ¿de acuerdo? Y aquí ya vamos a interpretar el concepto de balanceo. El balanceo en, en química, en las reacciones y en las ecuaciones químicas, es lo que me indica que toda la materia que yo tengo antes de la flecha, perdón, toda la materia que yo tengo antes de la flecha, toda la cantidad de materia que tengo antes de, va a ser la misma materia que voy a tener después de.
¿de acuerdo? Es decir, que todo lo que reacciona acá, es decir, si tengo 20 átomos de magnesio en este lado, para el caso de los productos también voy a tener 20 átomos de magnesio, ¿de acuerdo? Ahora, si tengo, no sé, 100 átomos o 2 átomos de oxígeno, o dejémoslo en 100, si tengo 100 átomos de oxígeno molecular, para este caso, antes de la flechita, después de la flechita, también debo tener 100 átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? De eso es lo que trata el balanceo. Entonces, para el caso de que nosotros escribamos una ecuación y que ésta cumpla con el requisito de la conservación de la materia, tenemos que tener en cuenta que todo lo que entra en una ecuación, en una reacción, debe salir. Entonces recordemos eso muy bien siempre y tengámoslo presente. Si tenemos 30 átomos de un elemento X antes de la flechita, después de la flechita también debemos tener 30 átomos de ese elemento X como productos, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos muy en cuenta eso, que lo que tenemos en reactivos, no importa el número, no importa si son muchos o pocos, deben salir en productos, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer el siguiente ejercicio de balanceo y esto es un ejercicio muy eficaz para poder empezar a balancear por tanteo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta los elementos que tenemos antes de la flechita y los elementos que tenemos después de la flechita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir una lista abajo de reactivos y abajo de productos, ¿de acuerdo? De los elementos que están presentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de la flechita tenemos magnesio, sí, tenemos en cuenta primero los metales, tenemos magnesio y antes de la flechita también tenemos oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, antes de la flechita también tenemos oxígeno, ¿de acuerdo? Ahora, para el caso de después de la flechita, ¿qué elementos tenemos? También tenemos magnesio, sí, también tenemos magnesio después de la flechita y también tenemos oxígeno después de la flechita, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos como reactivos y esto es lo que tenemos como productos en elementos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se va a tratar el balancear las ecuaciones o las reacciones por tanteo, chicos? Vamos a tener que contar el número de elementos presentes en la ecuación, ¿de acuerdo? En la reacción. Entonces, para este caso, aquí en el primer elemento, en los reactivos, en el magnesio, nos damos cuenta que tenemos uno, ¿cierto? Acá hay un magnesio, porque recuerden que si no está escrito ningún número, su coeficiente estequiométrico es uno, ¿de acuerdo? Entonces, al no tener escrito todavía ningún elemento, ningún número, perdón, como coeficiente estequiométrico lo vamos a adoptar como uno. Ahora, para el caso del oxígeno, recordemos que el coeficiente estequiométrico es este de acá, ¿cierto? Y como no está escrito, es uno. Pero entonces acá tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos que el subíndice me indica la cantidad de átomos que se encuentran presentes en un compuesto. Y el oxígeno molecular me dice que su subíndice es 2. Es decir, que por cada compuesto, que un compuesto, uno solito, de oxígeno molecular va a tener 2 átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? El oxígeno molecular, solo un compuesto de oxígeno molecular, una molécula de oxígeno molecular, va a tener un átomo de oxígeno y 2 átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? Su subíndice me lo confirma, el subíndice es 2. Entonces acá tenemos que fijarnos en esto muy bien y al tener 2 átomos de oxígeno como subíndice, nos damos cuenta que en cantidad tenemos 2 átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? Tenemos 2 átomos de oxígeno. Ahora, para el caso de el otro lado de la ecuación, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Nos damos cuenta cuántos átomos de magnesio hay. Y de magnesio nos damos cuenta que también hay un átomo de magnesio.
Recuerden que el coeficiente estequiométrico cuando es 1 se omite y no se escribe. Lo mismo el subíndice cuando es 1 se omite y no se escribe. Para el caso del oxígeno, nos damos cuenta que el coeficiente estequiométrico para el óxido de magnesio es 1, ¿de acuerdo? Es decir, que va a ser un magnesio, pero también va a ser un oxígeno, porque el coeficiente estequiométrico va a ser para los dos, porque los dos ya son un compuesto, el óxido de magnesio, ¿de acuerdo? Aquí están por separado, aquí ya están junticos. Al estar junticos, el coeficiente estequiométrico que tenemos acá me afecta a todo el óxido, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo que hay un magnesio, un átomo de magnesio acá, también estaré diciendo que hay un átomo de oxígeno. Si ustedes se fijan en el subíndice del oxígeno, no hay nada. Eso me indica que el 1 está siendo omitido también. Entonces, para el caso de la cantidad de la conservación de la materia, nos damos cuenta que aquí tenemos un átomo de magnesio y aquí tenemos un átomo de magnesio. Ahora, para el caso del oxígeno, aquí tenemos dos átomos de oxígeno, pero aquí tenemos uno. Entonces, nos damos cuenta que esta ecuación no está equilibrada, ¿de acuerdo? Y no está equilibrada porque sencillamente no tiene los mismos números en cantidad. Es decir, este de acá, de este elemento de oxígeno hay 2 y de este elemento acá hay 1. Por lo tanto, la ecuación se me encuentra desbalanceada. ¿Qué debemos hacer? Debemos jugar con algo muy importante, como ya lo mencionaba y lo subrayaba, que es el coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico es el número que me va a indicar la cantidad de átomos, compuestos, elementos presentes en una ecuación, en una reacción química, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros podemos jugar con el coeficiente estequiométrico, podemos colocar y podemos quitar cualquier número que nos facilite ajustar la ecuación, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si acá yo tengo 2 y acá yo tengo un 1 que no está escrito, para poder balancear esa ecuación, ¿qué debo hacer? Si yo puedo jugar con el coeficiente estequiométrico, puedo asignar un 2 acá. ¿Y por qué voy a asignar el 2? Porque automáticamente al asignar el 2 estoy balanceando los átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, al poner el 2 acá, ya la cosa cambia. Ya no voy a tener un átomo de magnesio y tampoco voy a tener un átomo de oxígeno. ¿Cuántos átomos de magnesio y de oxígeno voy a poner? O voy a tener ahora dos átomos de magnesio, dos átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? La idea es que identifiquemos un número que sea conveniente, ¿de acuerdo? Es decir, ya el 1 no va a estar porque ya puse un 2. Perfectamente puedo poner un 3 también, sí, también lo puedo hacer. Puedo poner un 4, un 5, un 6, un 7, pero el número que se me ajusta para poder empezar a balancear este 2 es un 2, ¿de acuerdo? Al poner este 2, lo que les digo, ya estas cantidades se modifican y dejan de ser 1 para pasar a ser 2 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos el mismo análisis ahora. Tenemos un átomo de magnesio acá y tenemos dos átomos de magnesio, es decir, sigue desbalanceada la ecuación. Tenemos ahora dos átomos de oxígeno acá y tenemos dos átomos de oxígeno. Los átomos de oxígeno están correctamente balanceados. Recuerden que el balanceo se basa en el principio de que todo lo que entra tiene que salir. Todo lo que está antes de la flechita tiene que salir después de la flechita, ¿de acuerdo? Si tenemos 100 átomos de oxígeno antes de la flechita, después de la flechita tengo que tener 100 átomos de oxígeno. Entonces, para el caso del oxígeno, encontramos que al modificar ese 2 se me balanceó el oxígeno, ¿de acuerdo? Se me balanceó. Ahora, para el caso del magnesio,
vemos que sigue desbalanceado. El magnesio tenemos 1 y acá tenemos 2. Entonces, ¿qué debemos hacer? Jugar con el coeficiente estequiométrico del lado de los reactivos. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Podemos jugar con el coeficiente estequiométrico en los reactivos y en los productos, ¿de acuerdo? Con el único número que no podemos jugar, es decir, modificarlo, cambiarlo, es con el subíndice. Este numerito de acá es inalterable, ¿de acuerdo? Si ustedes ya ven que ahí hay un 2, un 3, un 4, no se puede modificar, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso del magnesio, vemos y observamos que el magnesio aquí está desbalanceado, ¿de acuerdo? Es decir, tengo 2 en los productos, pero en los reactivos tengo 1. ¿Qué tengo que hacer? Hacer exactamente lo mismo que hice en los productos. Y ojo acá, no siempre los coeficientes estequiométricos van a ser los mismos. Es decir, que si yo ya puse un 2, no necesariamente me pueda volver a servir ese 2, ¿de acuerdo? En esta ocasión sí, pero solo en esta ocasión, o bueno, en algunas otras. Pero entonces para que tengamos presente que si yo puse un 2 o un 3, ese mismo número no va a ser igual para todas para todos los coeficientes, ¿de acuerdo? Sí, señorita Paula, tienen que quedar igual. Entonces, digamos AL22, exacto, sí, mi niña. Entonces, para el caso del magnesio, veamos lo siguiente. Como yo ya puse este 2 y acá se me está descuadrando por un átomo de magnesio, ¿qué tengo que hacer en el coeficiente estequiométrico del magnesio? Debo poner también un 2, ¿de acuerdo? Es decir, este número de acá se alteró, ya dejó de ser 1 y ahora es 2, ¿de acuerdo? Al ser 2, vamos a notar lo siguiente. Vamos a hacer el balance de materia y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Tenemos 2 átomos de magnesio en productos, perdón, en reactivos, y tenemos 2 átomos de magnesio en productos. Ahora, tenemos 2 átomos de oxígeno en reactivos y tenemos 2 átomos de oxígeno en productos. Es por esto que la ecuación y la reacción se encuentran perfectamente balanceadas. Es decir, aquí ya empezamos a cumplir con el principio de la materia. Todo lo que entra tiene que salir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ecuación que yo les había puesto estaba perfectamente balanceada y los coeficientes estequiométricos eran esos porque me permitían encontrar la reacción balanceada. ¿De acuerdo? Si quieren, vamos a hacer otro ejemplo para que podamos profundizar en esto del balanceo. Entonces, voy a escribir la ecuación aquí al lado para que la podamos hacer. Esta fue la que trabajamos la vez pasada, pero entonces vamos a trabajar una nueva, ¿de acuerdo? Vamos a tener la siguiente ecuación, la siguiente reacción. Tenemos el zinc, perdón, lo voy a hacer en negro. Tenemos el zinc y tenemos que al zinc le estamos sumando este ion CO2, que es un óxido. Bueno, no es un ion porque no se encuentra separado, es un óxido de azufre, ¿cierto? Es decir, es un óxido ácido porque tiene un no metal y tiene oxígeno en su estructura. Y esto me va a producir, perdón, lo dejo en rojito para que vean la diferencia. Listo. Esto me va a producir eh, un óxido, entre el zinc y el azufre. Entonces, vamos a obtener que obtenemos el zinc, perdón, obtenemos el S2 y tenemos el O4. Entonces, al mezclarse estas especies químicas como el zinc, como el óxido
como el óxido de azufre, de esta sal, perdón, de este óxido ácido, me va a generar una sal, ¿de acuerdo? Me va a generar una sal porque encontramos en la fórmula un, un metal y un no metal, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, ese quedó muy pequeñito, lo voy a bajar en 20 y este también en 20. Listo. Esos son pequeñitos porque son los subíndices, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar los coeficientes estequiométricos para balancear la ecuación, es decir, el número que acompaña el zinc, el número que acompaña a este óxido y el número que acompaña a esta sal. ¿Qué vamos a hacer para balancear esta ecuación, chicos? Recordemos que todo lo que está antes de la flechita tiene que salir. Entonces, lo que yo les recomiendo para balancear esto es que empecemos siempre por los metales, luego por los no metales, luego por el hidrógeno y por último el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser un orden que nos va a facilitar mucho el balanceo. Se los voy a escribir acá. Siempre empecemos por los metales, luego empecemos por los no metales diferentes al oxígeno y al hidrógeno, sigamos luego con el hidrógeno y por último el oxígeno. Balanceemos primero los metales, luego los no metales diferentes al hidrógeno y al oxígeno, luego los hidrógenos y luego el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir ese mismo orden para balancear esta ecuación que tenemos acá. Entonces, identifiquemos primero qué elementos están presentes en la ecuación. Entonces, veamos primero los productos. Tenemos zinc, sí, es un metal, tenemos azufre, es un no metal, y tenemos oxígeno. Entonces, vamos a escribirlos justo debajo de los productos. Tenemos zinc, ¿cierto? Tenemos azufre y tenemos oxígeno. Si nosotros tenemos esto en productos, perdón, en reactivos, lo ideal y lo que está correcto es que estos mismos elementos los tengamos en los productos, porque solo se está transformando la materia. Aquí no se está construyendo un nuevo elemento, ¿de acuerdo? Solo se están reorganizando. Por lo tanto, en los productos también voy a tener zinc, también voy a tener azufre y también voy a tener oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso, para el zinc, el azufre y el oxígeno, vamos a balancear estos elementos. Estamos siguiendo este orden, metal, no metal. Como no hay hidrógeno, pues no vamos a balancear hidrógeno porque no hay. Y por último, vamos a balancear el oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Escribamos a la izquierda. Puede ser un método para ayudarnos mucho. A la izquierda, perdón, a la izquierda del elemento, los elementos o los átomos que ya están presentes. ¿De acuerdo? Como ustedes se fijan, el zinc no tiene un coeficiente estequiométrico, por lo tanto es 1, ¿cierto? El azufre, recordemos que cuando estamos hablando de compuestos o moléculas, es decir, como los óxidos, como los ácidos, como las sales, el coeficiente estequiométrico me afecta a todo el compuesto. Es decir, que acá yo tengo el coeficiente estequiométrico de 1, es decir, que va a ser un azufre, pero entonces, ojo, dense cuenta que el subíndice del oxígeno es 2. Es decir, que ¿cuántos oxígenos hay? El coeficiente estequiométrico por el subíndice me va a dar la cantidad de átomos que hay de oxígeno. ¿Cuánto me les da 1 por 2? 1 por 2 me les da, perdón, me les da 2. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente esto es lo que tenemos en los reactivos. Tenemos un átomo de zinc, un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. Ahora vamos a ver cuántos átomos tenemos en los productos. El coeficiente estequiométrico acá me va a afectar todo esto, ¿de acuerdo? Porque ya no es solito, ya no está por separado. Están unidos, son un compuesto, son una sal, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso, como nos damos cuenta, al no tener nada escrito, el coeficiente estequiométrico es 1. Esto me indica que hay un átomo de zinc, ¿cierto? Y acá, ojo, mucho ojo acá, chicos. Veamos
el coeficiente estequiométrico, que es 1, y veamos el subíndice del azufre. ¿Cuánto me les da 1 por 2? 1 por 2 me les da 2. Esa es la cantidad de átomos de azufre que hay en productos. 2 átomos de azufre. Y ahora veamos aquí lo que sucede. ¿Cuánto me les da? ¿Cuánto me les da? Eh, 1 por 4. 1 por 4 me les da 4. ¿De acuerdo? Recordemos nuevamente que el coeficiente estequiométrico que se encuentra antes de un compuesto, de un óxido, de un ácido, de una sal, me va a afectar todo el compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, al tener, al tener un coeficiente estequiométrico de 1 y un subíndice de 4, ¿qué tenemos que hacer para calcular la cantidad de oxígenos en esa sal? Sencillo, multiplicar el coeficiente estequiométrico por el subíndice. Entonces, ¿cuánto me les da 1 por 4? 1 por 4 me les da 4. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer el balanceo. Acá era 1, acá era 2 y acá era 4. Vamos a hacer el ejercicio del balanceo para que se den cuenta cuando está balanceada una ecuación perfectamente. Entonces, hagamos el ejercicio. Tenemos un átomo de zinc a la izquierda y tenemos un átomo de zinc a la derecha. Es decir, que el zinc está balanceado perfectamente. Ahora, tenemos un átomo de azufre a la izquierda y tenemos 2 átomos de azufre a la derecha. No está balanceado el azufre, no son iguales, no tienen la misma cantidad, entonces ahí ya está desbalanceada la ecuación. Y ahora por último, veamos los átomos de oxígeno. Tenemos 2 átomos de oxígeno en reactivos, es decir, a la izquierda, y tenemos 4 átomos de oxígeno a la derecha, es decir, en productos. Es decir, que tampoco está balanceado. Ni el azufre ni el oxígeno se encuentran balanceados en mi ecuación. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Tenemos que jugar con los coeficientes estequiométricos. Entonces, para este caso, ¿dónde podríamos poner un coeficiente estequiométrico que nos permita balancear la ecuación? ¿Cómo balancearían ustedes esa ecuación, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué coeficientes estequiométricos modificamos? El del zinc. ¿Pero cuál? ¿El zinc solito o cuál? Porque veamos que el zinc está balanceado. Es decir, que no es necesario que modifiquemos por ahora este coeficiente estequiométrico. Porque si está balanceado, por ahora, por el coeficiente estequiométrico por el que me voy a interesar, es por los que se encuentran desbalanceados, que es el azufre y el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde podríamos agregar un coeficiente estequiométrico que me empiece a permitir balancear la ecuación? Entonces, chicos, entonces veamos lo siguiente. Para el caso del coeficiente estequiométrico que nosotros debemos modificar, va a ser este. Veamos que el zinc está balanceado, sí, hay un zinc a la izquierda y hay un zinc a la derecha. Hay un azufre a la izquierda, 2 azufres a la derecha. 2 oxígenos a la izquierda, 4 oxígenos a la derecha.
Cuando me refiero a izquierda y a derecha, me estoy refiriendo izquierda a reactivos, derecha a productos, ¿de acuerdo? Como el metal ya está balanceado, vamos a empezar a modificar entonces el azufre, ¿de acuerdo? Sigamos este orden, balanceemos metales, balanceemos no metales, balanceemos hidrógeno y balanceemos oxígeno. Para el caso del azufre, me doy cuenta que en la derecha tengo dos. Entonces, ¿qué debo hacer, chicos? Me tengo que ir para el caso de los reactivos y buscar un número que se balancee con este número. Tenemos que hay un uno. ¿Qué número creen que sea ideal o que sea conveniente poner para que empecemos a balancear este uno? Si al otro lado tengo un 2, pues a este lado debo poner un 2, ¿de acuerdo? ¿Esto qué me va a modificar? Me va a modificar todo el óxido de azufre, ¿de acuerdo? Porque este coeficiente estequiométrico me afecta todo el óxido de azufre. Pero entonces notemos algo, las cantidades se modifican, deja de ser uno y pasa a ser 2. Es decir, que el zinc y el azufre ya se encuentran balanceados, pero entonces los oxígenos siguen sin balancearse. Pero entonces, ojo a la modificación que yo acabo de hacer. Al poner un 2 ahí, también estoy modificando la cantidad de oxígeno. Recordemos que para conocer la cantidad de átomos presentes en un compuesto cuando hay un subíndice es multiplicar su coeficiente estequiométrico por su subíndice. ¿Qué hacemos aquí para conocer la nueva cantidad de oxígeno? Multiplicar este 2 que puse por el 2, que es el subíndice del oxígeno. ¿Cuánto me les da 2 por 2? 2 por 2 da 4, exacto. Entonces, la cantidad se modifica. Ya dejo de tener 2, dejo de tener 2 para tener 4, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, al hacer ese pequeño movimiento, al poner ese 2 en ese coeficiente estequiométrico, eh, modifiqué tanto la cantidad para el azufre como la cantidad para el oxígeno. ¿Está balanceada mi ecuación? Sí está balanceada mi ecuación. Tengo un átomo de zinc y un átomo de zinc, ¿sí? Tengo dos átomos de azufre y dos átomos de azufre. Y ahora tengo cuatro átomos de oxígeno y cuatro átomos de oxígeno. Es decir, que lo que tengo en reactivos lo tengo en productos. Y va a estar perfectamente balanceada, ¿de acuerdo? De esto se trata el balanceo de ecuaciones químicas. Aquí en la actividad hay una que es un poquito difícil, se las dejé para que vayamos practicando, que es la F. En la F ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente y es que si ustedes ponen un coeficiente estequiométrico, automáticamente se les empieza a modificar todo, ¿de acuerdo? Entonces, la F, voy a dejarles este punto así, pero la F la voy a resolver, si se dificulta mucho, la voy a resolver en la segunda videollamada a las 10. Vamos a dejar eso hasta ahora y estos punticos de consulta vamos a dejarlos también para la actividad del día de hoy. Si se nos dificulta un poquito el punto A y el punto B del punto 7, también resuelvo dudas respecto a estos dos puntos que nos van a hacer mucho peso, es decir, van a ser muy importantes para el siguiente tema que es la estequiometría, ¿de acuerdo? Entonces también les comparto a ustedes el video de estequiometría, cómo convertir de moles a gramos. Pueden ver un pedacito del principio del video de estequiometría. Recuerden que lo tenemos que ver hasta el minuto 22, ¿de acuerdo? Que es el video más largo. Pero entonces para el punto 7, que es el A y el B, podemos ver los primeros 5 minutos del video que nos explican paso a paso cómo tener presentes estos factores. Voy a dejar la videollamada hasta acá. Voy a dar paso a las dudas o preguntas que tengan respecto al balanceo de ecuaciones químicas o al tema pasado que fueron ecuaciones y reacciones químicas. Entonces, ¿los escucho o los leo?
Listo, chicas y chicos. Si no hay dudas o inquietudes respecto al balanceo de ecuaciones, eh, podemos ir abandonando la videollamada. Para el caso de la videollamada de las 10, voy a reforzar el punto F, o bueno, las ecuaciones que se nos dificulten un poquito. Comparto de igual forma con ustedes un soporte audiovisual y esto de acá lo podemos complementar con el segundo video que comparto, que es con el de estequiometría. De igual forma también lo voy a reforzar en la videollamada de las 10. Entonces, para que por favor lo veamos. Entonces, voy a dejar la grabación hasta acá y